público general, académicos, especialmente y en representación de la universidad, damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, también al doctor don Mario Calvo, que viene en representación de Rectoría, y damos inicio entonces al coloquio denominado La Universidad Austral ante el acoso y la violencia, a propósito del Plan Integral del Acoso y la Violencia entre Estudiantes. Sean todos muy bienvenidos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales les da la bienvenida a esta actividad, donde vamos a tener en dos paneles sucesivos las exposiciones de diversos actores que representan estamentos de la universidad y que nos van a contar un poco acerca de sus respectivas visiones en torno a esta política que se ha lanzado mediante el decreto número 76 de fecha 17 de diciembre de 2015 en la Universidad Austral, que aprueba la política de prevención y sanción del acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria. Entonces pasamos a escuchar a la doctora Yanira Zúñiga Añasco en el contexto del primer panel, que va a ser ejecutado por dos profesores de nuestra facultad, nuestra casa de estudios. En primer lugar la profesora Yanira Zúñiga y luego el profesor José Ángel Fernández. Muchas gracias a todos por la asistencia, y yo creo que la asistencia demuestra que hay un interés por tratar estos temas. Voy a contextualizar la lógica del primer panel, también para facilitarle a mi compañero, el profesor Fernández, la correcta comprensión de nuestras intervenciones. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es situar la génesis de las actuales reglas que hoy día tiene la universidad en materia de acoso, violencia y discriminación, y puesto que tuvimos la posibilidad de participar en parte de la redacción del borrador, por las razones que voy a explicar, también vamos a explicar algunas cuestiones que son técnico-jurídicas, pero que dicen relación con decisiones de política normativa en esta materia. Por lo tanto, nos vamos a distribuir la exposición de la siguiente manera. Mi exposición va a ser más general sobre la regulación comparada en materia de acoso, violencia y discriminación, y un poco mostrando la historia reciente de nuestra universidad, por qué se estableció parte de una normativa, porque hay otra pendiente, esto lo vamos a mencionar, y el profesor Fernández se va a hacer cargo de las razones más bien técnico-jurídicas por las que se delineó, se diseñó este estatuto de una manera determinada, excluyendo otras opciones, ¿no? Entonces yo creo que una primera cuestión que hay que resolver, y que seguramente será una pregunta para algunas personas del público, es por qué hablar de violencia o de tipos de violencia. Y voy a entender en realidad que los tipos que vamos a conversar son formas de violencia, o en definitiva formas agravadas de discriminación, si ustedes lo quieren. ¿Por qué hablar de esas formas agravadas de discriminación dentro de las universidades? Por cosas que probablemente ustedes ya conocen, pero que hoy día también han sido objeto de estudios científicos. Buena parte de los estudios que hoy día disponemos de violencia, y en particular violencia sexual en las universidades, son estudios norteamericanos, porque las universidades norteamericanas hace tiempo que han adoptado políticas en esta materia. De alguna manera la noción de acoso sexual, que ha saltado a distintas dimensiones y no solo a la dimensión universitaria, es una herencia del trabajo de algunas feministas norteamericanas. Y entonces, ¿qué sabemos? Y me interesa dar cuenta que eso que dicen los estudios respecto de universidades en Estados Unidos ha sido corroborado por algunos estudios, pocos en el caso chileno, y también por la experiencia que tenemos quienes nos hemos dedicado a mirar estos temas, o hemos recibido a veces por vinculación académica ciertas denuncias, porque la gente que nos ha honrado con esa confianza ha estimado que tenemos una sensibilidad especial en esta materia. No voy a repetir las cifras porque para algo las tienen en pantalla, pero básicamente lo que demuestran las cifras es que hay una alta prevalencia de violencia sexual dentro de las universidades, que esa violencia, si bien podrían sufrirla hombres y mujeres, habitualmente se dirige hacia mujeres, que buena parte de esa violencia sexual se da en el marco de relaciones de pareja, de relaciones de cortejo, de relaciones de pololeo,
y que buena parte, como espero demostrar enseguida, de esa violencia se encuentra hoy día naturalizada. Es decir, no siempre la entendemos como violencia. Las causas que se dan como explicativas de la violencia en las universidades, particularmente de una cuestión que vamos a ver que se ha repetido también en esta universidad, de que lo que se reporta como incidencia de esta violencia no sea necesariamente lo que se registra como denuncia, que haya un desfase entre la noticia o lo que sabemos que ocurre y la llegada de esa noticia ante autoridades o algunos órganos que tuvieran capacidad de respuesta. Hay un desfase abultado, las cifras no calzan. Esa baja denuncia o baja formalización de denuncia se explica, entre otras cosas, porque las estudiantes, que habitualmente son las afectadas, sienten que la comunidad universitaria no las tomará en serio o no las apoyará, ¿no? Y en algunos casos también les resulta difícil identificar que han sido víctimas de violencia. Es decir, la identificación no es algo que resulte tan obvio, ni como vamos a ver, ni para quien sufre la violencia, ni para quien a veces presencia esa violencia. Y eso repercute entonces en que las cifras de denuncia son cifras más. ¿Cómo se ha ido problematizando este asunto en las universidades chilenas? Seguramente para quien sigue la prensa cotidianamente recordarán que han habido ya este año 2 casos bullados que han sido reportados por medios nacionales y que han involucrado a 2 de las más importantes universidades chilenas. Por un lado estaba la denuncia de acoso sexual que se imputó a un profesor por parte de estudiantes de historia y que reportó entre otros medios de comunicación de Clinic. Lo que he hecho es extractar el lienzo de estas estudiantes porque me parece que es bien ilustrativo de lo que estamos comentando, ¿no? Ellas dicen, los profesores me acosan, los profes me acosan, mis compas me culpan, la universidad los empuja, ¿no? O sea, con ese lienzo salieron a las calles a reportar un fenómeno de acoso sexual que, como he dicho, en este caso en particular se le imputaba a un profesor, pero que dio cuenta, abrió una especie de caja de Pandora en que se fueron reportando fenómenos ya que involucraban a este mismo profesor, ya a otros profesores, ¿no? Y un caso más reciente, que es el que reportaba el Mostrador en este mismo mes, es la Universidad Católica, que corresponde más bien a los fenómenos que la universidad ha empezado a tratar, esta universidad acá, ¿no? Por las razones que voy a explicar, que es un reporte que es un estudiante, no ante las autoridades de la Universidad Católica, sino dentro de un blog, en el que extracté lo que el Mostrador reprodujo a los efectos, y lo que he hecho es, simplemente para que fuera más legible, restringí parte de su discurso, traté de guardar con mayor fidelidad lo que ella reportó, y lo que hago es destacar las 2 cuestiones que me parecen importantes de poner de relieve. Ella se pregunta en su relato, porque lo que refiere es básicamente una violación en el marco de un pololeo o cortejo, ¿no? Ella se pregunta cómo alguien que te mira con los ojos con el que me miraba él puede violarte, lo que da cuenta de los problemas de identificación, ¿no? Hay una ruptura también cognitiva, también por razones emocionales, que hace difícil representarse siquiera la idea que alguien que uno quiere y al que también entiende que le resulta querida produzca un acto de violencia. Y al mismo tiempo la reflexión que ella pone al final de sus palabras, que también me parece una reflexión importante de poner atención, dice: él no está enfermo, que es una cosa típica cuando construimos la imagen de un agresor, ¿no? La idea de que el agresor es siempre otro, el que nos va a violar va a estar en la calle y no en nuestras casas o no en nuestras universidades. Dice, él entendía perfectamente lo que significaba mi no, todos mis no, pero nunca mi no. De hecho, lo que ella reporta incluso en esas notas es que ella trató de hablarlo después con él, que él en el fondo le hizo sentir como si su relato fuera un relato loco, cómo eso la desestabilizó. Es decir, los invito también a leer esos 2 reportajes que son mucho más largos y que son bien conmovedores. ¿Cuáles son los factores que inciden en la violencia? Son pocos los estudios para las universidades chilenas.
dentro de los pocos que pude rescatar está este, que es un compendio de 6 artículos, algunos de los cuales están publicados en la Revista Médica de Chile, que terminan repertoriando algunos datos que ya están en la literatura básica de violencia de género, ¿no? Como la ideología machista, es decir, como las creencias, los mitos, las representaciones, esto que se suele mencionar siempre que se habla de violencia y que conviene recordarlo aquí, como que hay creencias relativas a que si el usar o no cierto tipo de vestimenta significa desde ya una aprobación al acceso sexual, ¿no? Si el tener o no cierto tipo de conducta, si beber o no de la misma manera que un hombre significa que uno está asumiendo que se expone, etc. Hay una serie de ideas que son importantes porque luego esas ideas en la representación de quien agrede permiten que quien agrede no identifique necesariamente o no se represente lo que aquí ha ocurrido necesariamente como un acto de violencia, ¿no? Y ahí uno entiende por qué el relato de la víctima y del agresor a veces discrepa sobre el consentimiento, ¿no? Mientras la víctima dice no, yo le dije que no, no es que a veces el agresor diga que no dijo que no, lo que dice es que interpretó que ese no era un sí, ¿no? ¿Se fija? Entonces hay una distinta interpretación sobre el hecho, y esa distinta interpretación sobre el hecho en buena medida no es que se le ocurra a sujetos concretos, sino que deriva de una determinada socialización que va lanzando esos mensajes. Por eso digo que aquí hay un fenómeno de violencia naturalizado. Hay factores que predisponen, ¿no?, a haber sido abusado física o sexualmente en la niñez. En estos casos, uno de los artículos rescata este elemento también como un elemento facilitador, y el consumo de alcohol u otras sustancias, que también suele ser un elemento concurrente. Ojo que en estos estudios se encargan de precisar, y yo lo voy a hacer enseguida también, de que no son estos elementos los que causan la violencia. No es el consumo de alcohol, no es el consumo de drogas, no es necesariamente el abuso, sino que hay una cierta predisposición, ¿no?, o una mayor vulnerabilidad que se produce cuando concurren estos elementos. Pero a veces basta simplemente la violencia, y por eso esto es un fenómeno tan transversal finalmente para que estos casos ocurran. Me refiero a la violencia naturalizada. Algunos antecedentes generales sobre la regulación de la violencia, ¿para qué? Para entender por qué es relevante que las universidades